Hola y bienvenidos al Congreso Internacional de Psicobiología 2024. Yo soy el psicólogo Luis Ángel Valiente Cárdenas y quiero hablarles de un caso que llevé en 2024 que es relevante, es de la paciente Wen Wong. Bueno, Wen presenta un cuadro de ansiedad que derivó en una adicción al alcohol, en alcoholismo, y que empieza a presentar los primeros síntomas de esquizofrenia. Entonces, en el caso de Wen, tiene tres padecimientos al mismo tiempo que tienen que ser diagnosticados de forma independiente y que además es muy importante porque en el censo migratorio que realizamos pudimos notar que muchas personas tienen este cuadro, o sea, tienen tres padecimientos al mismo tiempo que se tienen que ver por cuestiones separadas. Bueno, para iniciar necesitamos recordar tres conceptos que vamos a manejar durante esta presentación, que es psicofarmacología, neurobiología y psicobiología. La psicobiología es la rama de la psicología que estudia la relación entre la mente y el cuerpo, es decir, de cómo los procesos biológicos influyen en el comportamiento en las experiencias mentales. Y la neurobiología, por su parte, es la rama de la biología que estudia el sistema nervioso y el cerebro, desde su composición hasta su funcionamiento y relación con el comportamiento. Y por último, la psicofarmacología es la disciplina científica que se desprende de la farmacología, responsable del desarrollo de fármacos terapéuticos usados para tratar trastornos psicológicos, cognitivos y emocionales. Estos tres factores nos van a permitir entender cómo es que la ansiedad pudo derivar en un alcoholismo y después cómo la esquizofrenia va a tener que ver también con el caso de Gwen. Gwen es una mujer, se identifica como mujer de sexo femenino, tiene 63 años, nació en Cantón, China, y ella llegó de China a la Ciudad de México, vivió muchos años en la Ciudad de México, siempre se dedicó a la parte de comercio y después llegó a nuestra comunidad. Muy bien. El motivo de la consulta por la cual llegó Gwen a nosotros como psicólogo es que refiere problemas para respirar, dolores en el pecho y dice que un doctor ya le había diagnosticado ansiedad y la mandó a buscar apoyo con un psicólogo. Los antecedentes de la paciente refiere que se siente preocupada porque no sabe nada de su familia desde hace mucho tiempo, los cuales también se vieron en la necesidad de seguir buscando oportunidades y volver a emigrar de la Ciudad de México, que además consume alcohol con regularidad y está preocupada también porque empieza a notar algunas cosas de su comportamiento que están relacionadas con la esquizofrenia. Eso es interesante porque Gwen también refiere en su historial familiar que al menos cuatro de sus familiares, en los que ella ha tenido memoria, han presentado cuadros de esquizofrenia. Su perfil de relaciones sociales, la paciente indica que tiene muchos clientes con los que habla al tratarse de ella de un comerciante, pero muy pocos amigos o amigas que de alguna forma se alejan de ella y pues básicamente ya se acostumbró a hacer sus cosas sola. Bueno, para entender un poco el caso de Gwen, tenemos que recordar que el trastorno de ansiedad, a diferencia, por ejemplo, del miedo, que es la respuesta emocional de una amenaza inminente, real o percibida, la ansiedad es la anticipación de esa futura amenaza. Por ejemplo, el estado emocional que experimenta nuestro cuerpo difiere entre el miedo cuando nos encontramos con un perro agresivo y la ansiedad, más sin embargo, la percibimos más o la sentimos cuando sabemos que vamos a visitar a ese amigo que tiene ese perro agresivo. Con esto podemos definir a la ansiedad como un estado mental orientado hacia el futuro, activado por amenazas distantes y potenciales en lugar de específicas y predecibles. La ansiedad es una parte normal de la vida. Las personas se preocupan por aspectos relevantes como la salud, el dinero o problemas familiares. En el caso de Gwen, nos indica que ella siente mucha ansiedad o el doctor le recetó ansiedad porque tiene dolores en el pecho, tiene problemas para ventilar y esos son síntomas característicos de la ansiedad. Pero puede ser una situación derivada de que no sabe dónde está su familia, de que ella ha tenido que estar migrando de un lugar a otro y eso le ha generado un cuadro de ansiedad severo. A su vez, los ansiolíticos
actúan alterando la transmisión sináptica de sustancias químicas en el cerebro. Los principales ansiolíticos que se usan actualmente en el tratamiento de los trastornos de ansiedad son las benzodiazepinas y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Para entender el funcionamiento de las benzodiazepinas en el tratamiento para los trastornos de ansiedad, es necesario recordar que el GABA, ácido aminobutírico, es un importante neurotransmisor inhibidor. Los ansiolíticos, a su vez, son medicamentos que se prescriben para tratar algunos trastornos en específico, siendo el más popular de entre ellos la ansiedad. Resulta que ya hablando un poco más con Gwen, ella terminó aceptando que tiene ya un cuadro de ansiedad y que había consumido ya algunos ansiolíticos alguna vez en su vida, pero que después ella manifestó estar bien y pues simplemente, em, fruto de toda su migración, volvió a sentir los síntomas. Entre las benzodiazepinas, que son los medicamentos que se diagnostican para el tratamiento de la ansiedad, el diazepam es quizás la más conocida y se ha observado que constituye un tratamiento muy eficaz para los trastornos de ansiedad. En realidad, prácticamente todos los fármacos que estimulan la acción GABA son ansiolíticos, entre ellos el etanol, popular tipo de alcohol. Pues resulta que dentro de los pacientes que tienen ansiedad, hay un porcentaje de ellos que van muy ligados con el consumo de alcohol. Generalmente una persona que tiene ansiedad también va a presentar cuadros de alcoholismo y esto es porque el alcohol genera los mismos efectos que las benzodiazepinas, pero en menor grado. Entonces, generalmente las personas que sufren de ansiedad van a tener problemas de alcoholismo y estas van a estar aunadas con el choque que pudiera tener con el consumo de ansiolíticos, por lo cual tenemos que verificar muy bien esa parte. En el esquema que vemos en pantalla, vamos a ver de qué forma actúan las benzodiazepinas en los neurotransmisores y tenemos que entender que así como actúan estas benzodiazepinas, es el mismo factor que actúa con el alcohol. La farmacocinética de las benzodiazepinas es que se absorben por completo vía oral, excepto el clorazepato. El mecanismo de acción, como ya lo mencionamos, es que las benzodiazepinas actúan en el cerebro aumentando la actividad de los neurotransmisores ácido aminobutírico que inhibe la actividad cerebral y produce un efecto calmante. También vamos a notar que este tipo de sustancias o este tipo de trastornos emocionales van a generar el consumo del tabaco, por ejemplo. Bueno, Gwen llegó con este cuadro ya de alguna forma diagnosticado, diagnosticado por un médico y también nos indica que ella tiene algún miedo de que ya por su edad pueda presentar algunos síntomas de esquizofrenia. Recordemos que la esquizofrenia es una enfermedad crónica que causa psicosis con la disminución del funcionamiento cognitivo y social. Esta enfermedad es multifactorial, cuyo diagnóstico requiere al menos de dos o más síntomas, de los cuales por lo menos uno de los dos síntomas debe ser positivo. Y esto debe ser con una durabilidad mínimo de 6 meses, de acuerdo con el DSM-5. Es interesante el caso de Gwen porque además de que tiene un trastorno de la personalidad, de las emociones, como es la ansiedad, que se le derivó en un alcoholismo, también tiene un trastorno que es neurodegenerativo, como es la esquizofrenia. Entonces, a la hora de recetarle y a la hora de llevar todos sus procesos de medicamentos, tenemos que ver muy bien que no se choquen unos con otros y que además ella pueda ir dejando el alcohol poco a poco porque esto le va a contraindicar con los medicamentos. Retomando el tema de la esquizofrenia, los síntomas cognitivos son dificultades para mantener la atención, velocidad psicomotriz, que son la capacidad de realizar con rapidez y soltura de movimientos de los dedos, manos y piernas, dificultades de aprendizaje y memoria, razonamiento abstracto deficiente y escasa capacidad de resolución de problemas. Wen refiere algunos problemas con la capacidad y la velocidad psicomotriz y además con el razonamiento abstracto.
lo cual le lleva a pensar que ya puede estar presentando algunos síntomas. Los síntomas cognitivos y negativos están estrechamente vinculados y se ha propuesto que pueden deberse a anomalías en las mismas regiones del cerebro. Sin embargo, estos dos tipos de síntomas no son específicos de la esquizofrenia. Se observan también en muchos trastornos neurológicos que implican daño cerebral, particularmente en los lóbulos frontales. Los síntomas de la esquizofrenia suelen manifestarse de forma gradual y lenta a lo largo de un periodo de 3 a 5 años. Los síntomas son negativos. Los síntomas negativos son los primeros que aparecen, seguidos de los cognitivos, siendo los síntomas positivos los últimos en comenzar varios años más tarde. A continuación podemos ver un esquema de los receptores neuronales causantes de los síntomas de la esquizofrenia. Hablando un poco de Gwen y de qué es lo que ella está padeciendo, pues resulta que consideramos que su alcoholismo se debe a su avanzada ansiedad que no fue tratada de forma oportuna, que de alguna forma debido a su condición de migrante resurgió y entonces ella al fin y al cabo con un antecedente que tuvo de ya haber consumido benzodiazepinas, encontró en el alcohol el mismo estímulo como si estuviera tomando su medicamento que ya había tomado. Y pues esto lo único que hizo fue generarle un alcoholismo que llegó a complicar su cuadro. La idea sería pedirle que retire el alcohol y administrarle ansiolíticos para que ella pueda calmar un poquito sus estados altos de ansiedad. Y con eso tratar de buscar una estabilidad primero de su ansiedad para después empezar a determinar si es que ha desarrollado una esquizofrenia. También es muy interesante tratar de indagar si los altos índices de ansiedad fueron los que provocaron o desataron el trastorno de esquizofrenia, si tiene algo que ver o si son situaciones aisladas. Por mi parte ha sido todo y esperamos que les haya gustado mucho esta presentación. Hasta luego.